Técnicamente, en la obra de Luis Moro hay un notable contraste entre las zonas figurativas, como lo son las alas de los insectos, y zonas abstractas, resueltas con trazos, líneas y manchas, como el cuerpo de los animales. Óleos como destino de los versos, fosfórico resplandor, fuegos fatuos o huella en la sombra, cierran el círculo de la propuesta visual del artista con el contraste colorido y refuerzan la intención poética, conciliadora y germinal de la colección de esos pequeños habitantes de un paraíso aún no perdido. Son los colores de la tierra y de los insectos. Tú cuando observas a la mayoría de los insectos, este tipo de colores son muy definitorios de esta especie. A lo mejor cuando he trabajado con el tema de la mariposa monarca predominaban los rojos, los naranjas, pero por ejemplo en un insecto es muy raro ver colores azules, que existen, colores violetas. El insecto, sus alas, estamos jugando con colores transparentes, ocres, negros. La acumulación de pintura o los soportes se suman al conjunto para darnos esa sensación de explosión de vida que posee la obra del artista español. Creo que en toda mi trayectoria han pasado todo tipo de materiales. Quizás aquí me permite la lona tener juegos más acuosos, que tienen más que ver con el vidrio y los microscopios. O sea, tú cuando trabajas con el porta y el cubre del vidrio, de un microscopio, los colores se quedan como flotando y entonces crean texturas acuosas, que eso me lo permite la lona más plástica, ¿no? Que no absorba completamente el material y que se queden flotando. Y a veces hago también como suspensión de aguas y aceites, y por eso a veces quedan unas texturas como muy disgregadas. No es una pincelada propiamente dicha, sino que es una pintura que al flotar y secarse tiene un poco la visión microscópica. Entonces, por ejemplo, la infografía me permite acercarme a lo que es el siglo XXI y a un dibujo que haga en pequeño poderlo imprimir en gran formato y después seguirlo trabajando con técnicas tradicionales. Entonces, por eso es una técnica mixta, porque mi pintura tiene componentes clásicos y componentes de nuevas tecnologías, ¿no? Digitales. La exposición que actualmente se presenta en el Museo Mackay recorrió también importantes museos de Europa. En concreto, museos de Bélgica, España, Corea y Francia. La muestra es también una colaboración con la Embajada de España. En Europa tuvo buena aceptación la exposición. En Corea les impactó muchísimo porque todo el mundo oriental se fija mucho en los pequeños seres, ¿no? Por ejemplo, yo visitaba un templo budista y en un templo budista está el jardín como elemento principal, la vida, ¿no?, que rodea el templo. En toda la cultura cristiana quizás es más importante la muerte, la figura del Cristo, de las tumbas, de los ataúdes, la piedra. Entonces, mi pintura por un lado está muy cercana a todo el mundo oriental, a veces incluso esa especie de caligrafía, ¿no?, con tinta. Y curiosamente en México también tiene que ver mucho con toda la representación prehispánica y con toda la cultura, por ejemplo, de la pintura oaxaqueña, ¿no? Como en Oaxaca también les interesa mucho todo el mundo animal, de los insectos. Y en México quizás la gente está entendiendo más lo que es el significado profundo del insecto y el animal,
más que en Europa. En Europa existe un poco lo que se llama la entomofobia, ¿no? La gente tiene un poco de aversión a los insectos. Les daría miedo comerse un saltamontes, como pasa en México, ¿no? En México, la exposición viajó por los estados de Querétaro, Guanajuato, Zacatecas y Yucatán. En este último estado, Luis Moro mostró un trabajo plástico sobre la mariposa monarca, símbolo emblemático de la entidad. Yo estaba exponiendo en diferentes museos de la República y la gente cuando me decía, vas a exponer al Macay, pues nos llega mucha información. La verdad es que es una ventana de Yucatán hacia el resto del estado. Entonces el arte aquí es un vehículo que puede dar una proyección de Yucatán, del arte y de lo que se está haciendo en este estado, ¿no? Por lo que resta del año, en nuestro país tendrá una serie de presentaciones que incluyen escaparates como la Zona Maco, México Arte Contemporáneo con VisiArt y el Festival Internacional de las Artes Sinaloa 2010. Hoy, Luis Moro nos acompaña en el Museo Macay con su exposición Paraísos Elementales. Una visión poética y reflexiva del microcosmos que forman los insectos. Pero también una pausa para hacer conciencia sobre el papel que desarrolla el hombre en la conservación o destrucción del planeta. Me parece muy interesante y necesario el que todos estos seres, pequeños mundos, todos tienen un sentido en la biodiversidad y les debemos amar y respetar. Y entonces a través del arte es una manera también de amarles, ¿no? Mostrando su belleza. Entonces quizás observando la naturaleza vamos a aprender mucho más, porque ahí es donde están todas las respuestas. El propio Leonardo, cuando quería crear máquinas para volar, observaba los pájaros, observaba las libélulas, y entonces todo está ahí, porque la naturaleza tiene una complejidad y una perfección que solo el hombre es capaz de distorsionar. Pero el planeta sin el hombre tiene unos ritmos que ellos mismos se van complementando y se van evolucionando, ¿no? Entonces quizás observando esos ritmos podemos ir en armonía con el planeta y con el universo.